recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Pepitos, ¿cómo están todos? Comenzando un día martes, ya estamos a 8 de noviembre, ¿eh? Ya cuando quería acordar estábamos ahí esperando, ¿no? A ver qué nos trae Papá Noel. Tremendo, estamos a pasitos de diciembre, gente, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver hoy si probamos el video que estuve compartiendo el fin de semana de el señor Conejito Negro, ¿sí? Recuerden que es conejo negro, no blanco, ¿eh? ¿Por qué negro? Porque no lo usa ningún mago, no lo hacen trabajar, nadie lo hace trabajar, por eso es conejo negro. ¿Vieron alguna vez algún mago con un conejo negro? No, conejo blanco. Vamos a ver cómo funciona hoy, lo tenemos en el campo, ahí en la batalla. La idea de este conejo negro es, aparte de las gestiones que se le van a ir incorporando nuevas y algunas ya conocidas que venimos utilizando, le vamos a ir agregando indicadores, ¿sí? En este caso vamos a ver si algunos de los indicadores que estuve, ¿no? Mostrando en los videos del fin de semana los vamos a sortear también, ¿sí? Para que elijan qué indicador les gusta y después vemos a ver qué resultado les da, ¿sí? ¿Qué indicador te gusta a vos? ¿Sí? Un estocástico, un RSI, un MACD, un Williams, ¿sí? No sé, un par de medias móviles. Bueno, ahí está, ¿sí? Esa es la idea. Así que bueno, esta semanita y la próxima seguramente vamos a estar con el conejo negro viendo de gestionar gestión de riesgo, obviamente, y agregarle algún par de indicadores para que obviamente trate de obtener mejores profits. La idea es buscar qué indicador funcione mejor y en qué par, ¿no? La pregunta es ¿en qué par? Y en qué temporalidad y en qué sesión. Pero bueno, obviamente nosotros vamos a estar en sesión de Londres y Nueva York un ratito acompañándolos como todos los días. Aparte de operar de forma manual, agregamos los bots que voy creando, ¿sí? En este caso el conejo negro está acá abajo, el videito, el que lo quiere chusmear, revisar, mírenlo, fíjense si les gusta alguna idea nueva también para que le agregue a estos bots, me avisan, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos. Primero vamos a pasar un poquito por
lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la mamá de todas y obviamente esa correlación que genera con el resto, para después, una vez que veamos algo de proyección de Bitcoin, nos vamos a tirar de lleno a el índice del dólar, al oro, al petróleo o al oro negro, como le quieran llamar, y obviamente ni hablar lo que hacemos siempre, Forex, operar las divisas, los mercados financieros tradicionales. Así que nos vamos primero a Bitcoin, ¿sí? Para pasar un poquito, a ver qué pasó, ¿sí? Estos días con Bitcoin, a ver si está en los 60, en los 80, en los 100. ¿En cuánto está, gente? Obviamente ahí anda en los 60 y pico, ¿no? Miren, ahí vamos a pasar un poquito al planeta, pero el planeta planiferio. ¿Se acuerdan del planiferio? 62,775, muy poca volatilidad en este momento tenemos de Bitcoin. Fíjense, acá está, ahí se sumó una wallet. ¿Quién fue de los Pepe que tiró ahí? Un gatillo que esté viviendo en Estados Unidos, ahí compraron, los muchachos están ahí. Obviamente que los países más regulados, los que más palos en la rueda le ponen, son los más vivos, ¿no? A lo que voy, no vivo, los que la cabeza, su poder, obviamente el dinero, ¿no? Per cápita sería cuando dije la cabeza, ¿no? Es superior al resto de países como los de Sudamérica, ¿no? Por eso se ve la diferencia muchas veces. A la vez sabemos que son países muy regulados, pero mirá cómo compran, ¿no? Mirá cómo compran. Y ahí va para Sudamérica un, no sé, a ver, un Shiba Inu. Así que bueno, ahí vamos, 62,775, ¿sí? Vamos a ver, China, Japón, Europa, obviamente que los mercados que más se mueven en este momento suelen ser los europeos, porque venimos con la sesión de Londres y Nueva York que arranca a minutos, ¿sí? Así que bueno, a la vez nos acompañan allá, miren, lo que es China, Japón, un poquito de un cangurito ahí comprando algo. Así que bueno, vayan poniéndose los cinturones porque nos vamos al planeta Pepe. Nosotros a pasar un ratito y después, bueno, cada uno a lo suyo, ¿sí? Me voy a ir a las top 100 a ver qué pasó hoy, ahora, velas horarias. Estas son burbujitas, pero es como si fueran velas japonesas. Una forma de representar el precio, ¿sí? Por encima y por debajo del 1% en positivo la mayoría, ¿sí? Por el 1, 1,5, 0,87, varias ahí más o menos entre 0,90 y 1 es el promedio de subidita. Pero si vamos al día, fue rojo, y la semana también, ¿sí? En el mes se nota la diferencia, ¿sí? Así que estos son como si fueran, ¿vieron las tendencias y los retrocesos de las ondas de Elliot? Bueno, algo así, ¿sí? Imagínate en burbujas, ¿bien? Con sus volúmenes correspondientes. Hay una que se incorporó nueva, Neiro, mirá Neiro. Mes 2387, obviamente que es muy nuevita, semana, día y hora, ¿sí? Hay que chequear a ver si es un meme que es, hay que ver ahí, por lo que veo un perrito ahí, así que bien. Así que bueno, gente, nos vamos a ver Bitcoin, pero vamos a la gráfica tradicional también y vamos a utilizar una forma de representar el precio muy conocida que son las velas japonesas, ¿sí? Ahí tenemos, dentro de, ¿qué es esto? A ver, mira. Una banana eso. Bien, esa zona me acuerdo. Esa zona, cuando rompa esa zona, bueno, agárrate, va a ser un... ¿Vieron los dinosaurios que comían los herbívoros? Esos que tenían el cuello como una jirafa. Bueno, vos acordate, esto va a ser la cola, el cuerpito, y esto va a ser un dibujo algo así, mirá. Fíjate, acuérdense lo que les digo, Esto va a ser una cosa acá de la pancita y acá va a quedar el cuellito allá largo, quizás algún retroceso para hacer la carita del dinosaurio, ¿sí? Un dinosaurio ahí que va a estar así, ¿sí? Hermoso, ¿sí? Con sus patitas que van a ser las mechitas que van a estar por acá, porque esto puede tener su retroceso. Mirá qué hermoso dibujo te dice ahí, ¿te gusta? Para Bitcoin, hermoso, ¿sí? Así que bueno, compren Bitcoin, gente, cada uno es grande, ¿no? A la vez, si haces scalping, comprá y vendé y comprá, pero si querés holdear, Bitcoin no es una mala, ¿no? Inversión. Y lo sabemos todos, se va a utilizar, calculo en algún futuro no muy lejano, de moneda de refugio como el oro es hoy, ¿sí? Y Bitcoin también, obviamente, pero son monedas quizás reguladas, pero muy nuevas, ¿sí? Reguladas en algunas zonas, obviamente habilitadas también en los mercados tradicionales Bitcoin, y eso hace también que empiecen a prestar un poquito de atención algunas instituciones poderosas, ¿sí? Hay monopolios todavía en las criptos, ¿sí? Bien, me meto dentro, voy a sacar... bueno, lo dejamos acá, el dinosaurio. Oh, mirá de fondo. Escuchá. So what?
Preparate, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un cafecito, un tecito? Prepárate algo para tomar. Esa es la idea, pasarla bien, subirte a la nave y después nos vemos, ¿sí? Obviamente allá arriba, a ver si hacemos un par de operaciones. Ya hay algunas abiertas con los bots. Recuerden lo que les decía del conejo negro. Se acerca también el gatito negro, que es otro, ¿eh? Así que bueno, ahí están los nombres de Pepe Mila. El conejo negro y el gato negro. Vamos a ver si viene algún animal de color, no sé. Elijan ustedes el color, ¿bien? Me voy dentro de las velitas. Vamos a ver un fractal que se acaba de formar entre ayer, antes de ayer y lo que corre del día de hoy, ¿sí? Fíjense acá la mechita. Nos vamos a meter un fractal, obviamente, con un high sería, ¿no? Con una mechita acá, ¿lo ven? Ahí. Bien, vamos a ir dentro de esta zona. Antes les voy a marcar acá si hay una pequeña, ¿no?, compresión. Si quieren pueden ir ajustando. Olvídense del Picasso de fondo, ¿sí? Esto es a ojo más o menos. Dentro de la estructura del dinosaurio, paleontólogicamente hablando, ¿cómo se llama este bichito? No me acuerdo el nombre. Bien, estamos dentro de la pancita. Estamos ahí cerca de casi el cuello, donde dentro de las velas diarias estamos sobre zonas de POC, ¿sí? El POC es una zona donde el precio interactúa con el pasado, donde por encima y por debajo hubo mucha interacción de volumen de movimiento del precio, ¿sí? Me voy a meter dentro de las velitas, de estas que están acá, ¿sí? Vamos a ir ampliando con la lupita. Recuerden esto que está acá, les hago ahí, ven, un alto más bajo. Este alto se está generando hacia la baja, obviamente, porque hizo una mecha de rechazo, ¿sí? Donde podemos poner acá, si queremos, el famoso BIR, ¿sí? Miren lo que es el BIR, miren qué malo que es. Acá, pará que lo voy a poner ahí. Miren, si no es, ¿no te da miedo? Miren lo que es esto. Ojo, porque te agarran los BIR y son terribles. Ahí está, ahí lo vamos a poner ahí. Como que frenó el precio un poquito, ¿sí? Vamos a poner el BIR ahí, vamos a achicar un poquito la carita del amigo. Y me voy a ir dentro de velas de una hora, donde vamos a estar jugando dentro de esta zona, mirando el pasado. Obviamente que si vamos hacia el pasado, vemos una tendencia alcista con un descanso que ya viene con un rango interesante de varias semanas, meses, tratando de generar nuevos altos. Por ahora el último es este que está acá arriba, ¿sí? Donde está Bitcoin dibujado. Y bueno, me voy dentro. Velas de H1 y nos vamos a ver qué hay acá, ¿eh? Fíjense la ruta del planeta Pepe acá, utilizándola como medias móviles y volumen a la vez también. Estamos viendo que el precio interactúa obviamente en estos periodos, ¿no? Que tienen estos indicadores, ¿bien? Así que bueno, obviamente hay que esperar para que llegue a zonas como la que habíamos marcado arriba, ¿sí? ¿No? Que inyecten un poquito de liquidez los amigos, pero en cualquier momento lo vamos a ver por allá. Acuérdense lo que les digo, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, si nos actualizamos y nos metemos ahora, estamos dentro de una consolidación. Y voy a ir, ¿y cuál es la consolidación? Acá les voy a mostrar. Ahí tenemos, mira, escuchar. Prende la nave, ¿para qué prendo la nave? Para. Ahí está, música del futuro, decía el amigo. Ahí está, tenemos altos y bajos muy pegaditos, consolidados en las últimas horas, diríamos prácticamente la vela de hoy, ¿sí? Porque si marcamos acá la velita, fíjense que acá lunes, y ahí ya arranca, ven por ahí más o menos en esa línea vertical que se ve finita ahí. Bien, el cambio de día, ¿sí? Así que bueno, vela de una hora, nos vamos a meter dentro, por si querés operar alguna, ¿no? Ahí. ¿Qué estamos haciendo? Doble toque, podés marcar doble toque, puede venir a visitarlo de vuelta y sería un triple piso si querés acá, por acá abajo. También puede romper estas zonas para venir a visitar otras zonas que están aledañas como estas mechitas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, por ahora rompió la frontera hacia la baja, ¿sí? Está utilizando la media móvil, la ruta de Planeta Pepe, como una zona de resistencia, porque está por debajo el precio. Así que vamos a ver si se queda jugando en esta zona y pasa para este lado, o si decide hoy martes, ¿no?, quedarse consolidado. Vamos a ver dentro de las velitas de 15 minutos. Se puso lindo esto, pero me parece que la nave arrancó ahí, ¿Escuchaste el motorcito? Bien, ahí está. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Comenzando el día, gente, marcando algunas zonitas, ahí voy ajustando, fíjense, podemos ir viendo acá más o menos un pequeño canal, muy pequeña la volatilidad, es muy poquito, ven acá lo que voy, no hay muchas velas elefante, como quien dice. Sí, obviamente un descanso, no quiere decir que porque vaya así va a ir hacia arriba, puede que sea un rompimiento en un rato.
hacia arriba para venir a buscar estos altos que están acá, ¿sí? Pero esto más que, ¿no?, que ir hacia el alza, es como una pequeña siesta que está haciendo Bitcoin, descansando, subiendo despacito como lo hizo acá hacia la baja, pero fíjense que está marcando zonas por encima y por debajo. Los amigos están esperando para arrancar. Vamos a ver si lo hacen ahora dentro de 3, 4, 5 minutitos cuando comience la sesión de Nueva York. Por ahora tenemos un canal alcista, altos y bajos chiquititos. Esta zona de 15 minutos, recuerden que estamos en una compresión o rango de H1 de esta vela diaria de hoy, ¿sí? Pero dentro de H1, en M15 dentro, si nos metemos dentro en la parte micro donde están las larvas, las de M1, estamos viendo un descanso alcista, diría yo, más que, ¿no?, una tendencia, un descanso. Van muy pegaditas las velas, ven acá, como que van de la manito de todas, ¿sí? Y bueno, ahí está. Si vamos a un minuto, vamos a ver, ven acá lo que les digo, ¿sí? Vamos siguiendo la ola, dicen, ¿vieron los libros cuando hay que seguir la ola está de fiesta, hay que seguir la tendencia, decían algunos libros, ¿se acuerdan? El que ha leído algo, bien, ahí está, ahí estaría, subite a la ola, y vos cuando te subís acá a la ola, ¿no?, la ola se hundió y te tocó el stop. No te pasa nunca eso, te subís a la ola tarde, ¿viste? Pero bueno, la idea es tener una gestión y una técnica, ¿no?, para ser rentable o para mantenerte en el tiempo, por lo menos. Por ahora, eso es lo que hacemos nosotros. Bien, me voy a ir al índice, gente, ¿sí? Si quieren que veamos alguna cripto en general, no sé, ponele que te guste, no sé, no sé, un meme, un proyecto nuevo, un proyecto viejo, me avisas en qué temporalidad y lo podemos procesar acá, ¿sí? Obviamente que van a haber dibujos muy parecidos a Bitcoin, ¿sí? Por eso vemos Bitcoin, ¿bien? Las correlaciones son prácticamente por ahora lo mismo, ¿sí? Bien, me voy a el índice, me voy a pasar a velas diarias de vuelta. Dejamos estos Picasso de fondo. Mirá acá, el chanchito, el chanchito del video. ¿Lo vieron, el chanchito del video del el Santo Grial? Qué cabeza, Pepe, cómo hace video, ¿no? Cortitos y al grano. Bien, me voy a ir al índice. Escucha, a ver qué se viene mientras. Uy, qué lindo esto. Bueno, voy a poner un poquito más de rock and roll, ¿sí? Porque esta música me hace recordar bellos recuerdos. La tengo ahí pegadita. De cuando operaba binarias allá, cuando tenía, no sé, cuando tenía 3 años. Bueno, esta música la utilizaba para meterme en binaria. Tremendo. Para que la voy a tener que sacar porque cualquier momento gente me ven operando de vuelta en binaria, ¿eh? Les digo, es tentador porque a mí me gusta la cosa rápida, ¿sí? Nada de 2 días con operaciones abiertas. Si las tengo que dejar, las dejo. Fíjate, las cripto estoy holdeando hace 3 años, 4, ¿sí? Bien, me voy adentro de la música primero. A ver, párate. Vamos a escuchar esto. Vamos, un cachito. Miren lo que escuchaba en binaria, gente. Escuche. Relájate. Escucha. Mientras voy armando acá el campo, ¿sí? Voy borrando algo que hemos proyectado semanas anteriores. Escucha. Estructura, cuando está por romper, así hablaba el amigo en binaria, y cuando rompe esa estructura es conveniente, según la vela, ¿no?, el volumen, romper hacia el alza, ir, obviamente, después de ese minuto. Así estábamos todos los días con binaria, era lindo, lástima que los brokers son terribles, ¿no? Pero bueno, bien, me voy dentro del índice. Estoy borrando algunos monet hechos de semanas anteriores. Fíjense cómo se viene dando lo que veníamos hablando. A lo que voy, ustedes van a ver, el que se sume nuevo o vea el video en diferido, así, che, pero esta línea la tenemos marcada hace unos días anteriores. Fíjense que el precio cuando estábamos acá, que marcamos esta línea, cómo fue llegando, ¿no? Es tremendo esto. Si hubiéramos sabido le poníamos medio kilo, ¿no? Ahí está, de lote, decía el amigo. Pero bueno, ahí llegó. Vamos a ver, no marcamos más líneas. Si quieren podemos marcar alguna otra. Recuerden que el precio en el índice venía si marco y achico todo esto, en una consolidación de hace varias semanitas. Acá podemos marcar, ven. Y si agarramos solamente esta hermosa caída de esta consolidación, porque ustedes acá ven ¿no? un rango, ¿no? Precios por encima o por debajo, podés ponerlo ahí, podés ponerlo más arriba, podés hacer otro rectángulo por encima, donde hay otros altos y otros bajos por ahí, ¿sí? Pero la idea es que es una consolidación. Ahora, dentro de esa consolidación,
hay impulsos y retrocesos de distintos tipos de ondas de helio que estás viendo en otras temporalidades. Si yo me meto dentro de este último alto, o de este que está acá, vamos a ver una tendencia que bajista, ¿sí? Si yo esto te digo, a ver, vamos a analizar solamente esta zona ahí, y esto lo saco, ponerle pic fuera. ¿Qué estamos viendo? Y una tendencia bajista donde el precio, las últimas semanas o días serían prácticamente, hizo una consolidación, rompió y se nos fue como una nave, la nave que habíamos puesto recién en Bitcoin, pero para arriba en el índice, ¿sí? Ahora estamos llegando a una zona acá, ¿sí? Que es esta, podemos tomar esta que les marqué acá, ¿ven? Estos puntitos, bueno, acá está marcado, ¿no? El precio está apoyándose como pullback. Vamos a ver si esas dos velitas de pullback chiquitas que las ven ahí, ahí hago zoom. ¿Las ven? Estas dos, ¿sí? Si esa zona sirve como apoyo para poder pegar un impulso y romper esta ruta que está acá, e irnos hacia el alza a otros extremos que están por acá arriba. Vamos a marcar otras zonitas. Ojo que puede tomar un retroceso. Esto ya puede ser interesante para marcar algún Fibonacci en este retroceso gigante que hizo, para tomar algunas compritas por acá o por acá, en algún 61, 8 de Fibonacci, en algún 38. Pero bueno, por ahora vemos varias velas que rompieron estructura, rompieron consolidaciones, están por encima con un pullback de 2 velitas diarias. Me voy a meter dentro de esas velitas. Voy a marcar estos próximos altitos, ¿sí? Recuerden que este alto, ¿por qué lo marqué? No solamente por este alto, sino porque es interesante, porque en el pasado, si vos vas hacia acá, hay una zona donde también el precio interactúa, ¿sí? Obviamente no quiere decir que vos pongas la zona acá y el precio va a ser como hizo acá, que llegó y se frenó. Acá fíjense cómo pasó de largo, ¿sí? ¿Me entienden? Pero son zonas que fue y reventó, ¿ven? La idea es tener, ¿no?, una mínima proyección por si estás por hacer alguna operación con el dólar, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, velita de hoy, velita de ayer, retroceso de lo que fue. Fíjense, en esto fue la semana pasada. Si una nave espacial que se fue, llegó al planeta Pepe, ahí al trading planeta Pepe, se tomó unos matecitos, está descansando y vamos a ver si se vuelve a la Tierra o si va a buscar vida en otro planeta, ¿no? Así que bueno, vamos dentro de las velitas diarias. Escucha. ¿Te gusta esta música? Avísame. Si te gusta, tengo para tirar, podemos tener 3 días seguidos sin parar, escuchando y más. Ahí está. Obviamente, estas velas no nacen por mérito propio, ¿no? ¿Por qué son tan diferentes al resto? Y porque si vamos a estas zonas, vamos a encontrar que fueron en horarios de noticias de alto impacto correspondientes al dólar, como en este caso le fue bien. Fíjense en una sola velita lo que hace cuando hay una noticia de alto impacto. Por eso tienen que tener cuidado a la hora de operar, si están dentro o si están por meterse al mercado, porque obviamente, si va a favor, no tenés que tener cuidado, bienvenido sea, ¿no? Que vaya a favor y que saques profit. Pero vos siempre pensás al revés, no es que seas negativo, sino que vos decís, che, y si se va en contra, a lo que voy, ¿no? Porque si se va a favor, obvio, todos queremos que se vaya a favor, ¿no? Pero y si se va en contra, entonces preferible que o te pongas un stop o que le busques la vuelta para ver cómo te asegurás de no salir en pérdida si tenés operaciones abiertas horas anteriores de una noticia de alto impacto, o si te estás por meter, esperar o meterte si tenés alguna gestión, ¿no? Así que bueno, acá está. Después de esta barrida que hizo el precio, una vela mamut, esta sí que es una mamut más que elefante. Fíjense, acá está haciendo este descanso que hacía en Bitcoin. Vieron que les estaba hablando, esa velita de descanso, pero de un canal alcista chiquito que les marqué. Bueno, lo mismo está acá, ¿ven? No es que va hacia la baja, sino que está descansando, ¿sí? El precio, vamos a ver si viene a rellenar lo que hizo esta subida. Interesante. Esto es como si fuera un gap. Esto es como si fuera un gap, más o menos. En algún momento lo va a tener que rellenar, ¿sí? Lo que pasa es que está la vela. Imagínate que no está la vela ahí. Bueno, los gaps que suelen dejar los fines de semana cuando comienza el mercado, muchos pares, bueno, algo así, pero con velas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos dentro de un descanso de velas horarias, ¿sí? Podemos llamarlo así. Y dentro de estas velitas, después del rompimiento de esta vela por noticias de alto impacto, nos vamos a ver dentro de M15. Uy, qué lindo tema. Para que lo voy a subir, a ver si puedo, hasta el máximo. Bueno, ¿escuchan? Bien.
Bien, acá pongo el rectangulito, no lo pongo por nada, es como para que uno se guíe dónde estamos, qué es lo que estamos viendo. Imagínate que eso es una foto donde estamos viendo, ya saben, el pasado lo vimos ahí rapidito, estamos... ¿Qué estaríamos haciendo acá? Viendo un descanso de H1, un descanso de M15 y veremos qué pasa ahora. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ¿eh? Ya. Si quieren, para llenar, ¿no?, los dibujitos, acá marcamos algo parecido a lo que marcamos en Bitcoin, ¿sí? Un canalcito más que bajita de descanso, ¿sí? Va a ser bajita cuando rompa estas zonas y venga con un par de velitas a visitar este alto que está acá, ¿sí? Ese alto, antes de llegar a algún order block por acá, a un altito que está por acá interesante, ¿sí? Si es que viene, obviamente, ¿no? Después, si no, tiene para venir a visitar, si rompe este canal, estos altitos también, ¿sí? Y si se va para arriba, bueno, fíjate Bitcoin, a ver qué hace, ¿no? Seguramente en contra, para el que esté buscando, ¿no?, ventas en Bitcoin, ¿bien? Así que bueno, a ver, velas de un minutito. Bueno, nos metimos al mundo de las larvas. Estamos, ¿sí?, dentro de un canal. La viborita está zigzagueando, haciendo zonas de highs, de lows, de altos, de bajos, ofertas, demandas, como le quieran llamar. El precio va siempre hacia adelante, ¿sí? Cuando está descansando, ¿sí?, es o porque es fin de semana o porque los mercados están feriados, ¿sí? Pero si no, siempre se está moviendo. Así que eso, gente, le tienen que sacar provecho. Tampoco te tenés que volver loco por hacer operaciones. El tiempo y su momento llegará cuando sea necesario, ¿sí? Ahí estamos, gente. Miren, vela de un minuto. Fíjate estas últimas velitas, che. Como el precio acá. Y acá tenemos un oscilador, un RSI estocástico, un William. Cualquiera pueden utilizar como oscilador. En este caso, lo que estamos viendo es que está llegando el precio a una zona de sobrecompra, ¿sí? Muchos buscan venta y muchos buscan compra. Hay distintos tipos de estrategias, ¿sí? En el conejo negro es algo así también, ¿sí? Agregamos los indicadores y trabajan con la gestión del conejo negro, ¿sí? Acá muchos utilizan cuando rompe zonas de niveles altos de sobrecompra, por ejemplo, o de sobreventa. En el caso de romper sobrecompra, muchos buscan compra acá, no ventas, ¿sí? Porque dicen, esto de acá cuando rompa recorre un poquito más y buscan algo. Y otros buscan ventas cuando rompe las zonas de sobrecompra hacia la baja, ¿sí? Por eso depende como quieras. Otros utilizan el nivel 50 para ver si está por encima o por debajo de la tendencia. Otros lo combinan con un ADX, con una, no sé, una media móvil, ¿sí? Con el momentum. El momentum es interesante también, ¿sí? Bien. Así que bueno, gente, acá estamos dentro de un canal de descanso bajista, donde vemos las últimas velitas que están tratando de liberarse de este canal. Se están tratando de ir hacia la estratosfera. Vamos a ver si cuando llegue a estas zonitas el precio frena o si rompe después de algún retroceso, obviamente, que va a ser saludable, ¿no? Porque no hay noticias hoy de alto impacto, me parece. Me voy a tomar un mate, ¿sí? Gente, antes de tomar un mate, a ver si hay algún pepito. Vamos a bajar un poquito, ahí está. A ver, si hay un pepito acá, calculo que medio pepe tiene que haber, por lo menos, ¿no? No avise último momento porque digo, ¿hago o no hago? Muchas veces estoy con otras cositas y bueno, pero como no le debo nada a nadie, hago cuando puedo, hago los streaming, ¿no? Va a estar bueno cuando seamos varios, ahí va a estar bueno porque vamos a estar chequeando muchas cositas y vamos a estar como siempre todos los días, pero ya con otros objetivos que serían los que buscan todo, ¿no? Tratar de ayudar a alguien para que sea rentable no estaría mal, ¿no? Eso es interesante. Vamos a ver si lo logramos con un par de pepes y después me regalan un chanchito, algo, un chanchito de verdad. Quiero asado sin H, asado. Escucha esto y nos vamos a ver acá. Escucha esto, para. Escucha. Hoy, pero qué lindo. Leo los temitas rapidito. Mensajito acá. Hi es hola en English, ¿no? Hi, man, dice el amigo. Hi. Buen martes para todos. Buenos días, Pepes. ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Acá andamos, con buena música, ¿no? Gracias por saludar, muchas gracias por escribir en los videitos, eso da una mano para el algoritmo. Gracias, Gabriela. Pepe Gatillo, muchas gracias por saludar en el videito también. Muchas gracias, buen día y gracias por estar, muchas gracias, señor. ¿Cómo te fue con
¿Cómo te fue con la técnica esta que te expliqué la semana pasada? ¿Y te gustó? ¿Estás viendo qué haces? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste nada todavía? ¿No tuviste tiempo? ¿O te está gustando eso, no? Ojalá, ¿no? Qué lindo sería, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Espero que estés bien, ¿eh? Acá estamos. Pidan música, vamos, pidan lo que quieran, gente, y lo tendrán. Ojalá sean más Pepe, ojalá. Ustedes si conocen a alguno, no sé, tenés algún gatito, algún perrito, sentalo en la compu y agregale el Pepe. ¿Sí? Y somos un Pepe más. Entonces yo le voy a hablar. Ahí, miau, miau. Ellos me van a entender porque me gustan los animales, ¿sí? Así que si traes animales, agregalos al streaming también, ¿sí? Y bueno, podemos charlar con ellos, con el angelito y con los amigos acá, ¿no? De Pepes, con los pepitos. Bien. Gracias por saludar también, ¿eh? Y gracias a los chicos que escribieron ahí en el videito de El Conejo Negro, ¿sí? Vayan y escriban y miren el video de qué trata. La idea, gente, vamos a ver si esta semana, si alguno quiere que levante la manito, elijan un indicador, o más que elegir un indicador, podemos hacer acá. Miren, a ver si lo tengo acá a mano. Acá está, ¿ven? Esto. ¿Ven que dice indicadores? ¿Cuál era la idea de esto? La idea de esto era girar. Ahí, ¿ven? El indicador que me toque lo agrego al conejo negro. O vos podés decir a elección el que vos querés, ¿sí? Mirá, qué lindo ese. Hoy, ese es el próximo. Ese me encanta, ¿sí? Para el conejo negro, ¿sí? ¿Lo conocen? El asombroso ahí, ¿sí? Bien. El Owl Oscillator, decía el amigo. ¿Se acuerdan? Bien. Así que elijan el indicador que quieren. Vayan pensando. Vos sabés que me gustaría utilizar tal indicador. Bueno, ¿sí? Si te conozco, obviamente que por un par de meses sería, ¿no? Le ponemos el conejo negro para que lo usen, que lo prueben, que le hagan backtesting, lo que quieran. Si se quieren, no sé, utilizarlos en demo, en real, donde quieran, ¿bien? Obviamente tienen que hacerse responsables y probarlos, ¿no? Bajo su responsabilidad, como cualquier cosa, ¿no? Esto no es para vender, ¿no? Fruta acá, ¿no? Estamos, ¿no? En mercados reales, ¿sí, gente? Así que bueno, ahí está. Indicadores que tengo armados para el conejo negro. En este momento tengo, miren, el RSI, obviamente uno de los más conocidos, el estocástico, otro conocido oscilador. Me falta alguno tendencial, como el ADX, como alguna media móvil, pero bueno, vamos a ir viendo, como el Parabolic SAR puede ser también. No sé si lo tengo acá, a ver. No lo veo. Bueno, capaz que sí, Bueno, el que lo encuentra, mira, el Chimoku. Bueno, ahí está el Parabolic SAR, ¿sí? Bueno, la idea es esa, gente. Ustedes elijan algún indicador, ¿sí? Y bueno, por ahora tengo armados, ¿sí? En distintas gestiones también, porque están ahí. Vieron que una cosa es un indicador, otra cosa es una gestión. Muchas veces con un RSI podés utilizar la gestión con martingala o sin martingala, o una gestión con la Vauchere, o una gestión con D'Alembert, o lo que sea de gestiones, y capaz que te da distintos resultados. Obviamente te va a dar distintos resultados, y te sorprenden algunos y te desilusiona en otros, ¿no? Como también quizás le estás errando en el par, ¿no? ¿Cuántas veces probaste un indicador, ¿no? O un bot, y lo probás en el oro y te funciona re mal? Y decís, pero ¿cómo le funciona bien al otro amigo? Y capaz que está en otro broker, en otro par, en otra sesión, en otra temporalidad. Por eso te digo que esto, gente, es infinito. Nunca podés ver, ¿no? O nunca vas a poder estar igual que otro, ¿sí? Podés estar parecido, ¿sí? A no ser que sean cuentas, ¿no? De copy, ¿no? Pero si no, es así. Bien, escucha. Vamos a ver la gráfica. Me voy a la gráfica. Si les gusta algún indicador, me avisan. Miren, miren que se les pasa el tren, amigos. A lo que vean en diferido, avisen, porque después seguimos con otros bots. Si este les gusta, les voy a estar pasando ahí en Discord seguramente con algún indicador de los que tengo armados, pero podemos el viernes, ¿no? Me traí una amiga, me parece ahí, una yerba, ¿viste? Un tronquito me tragué de la yerba. Bueno, cuanto mucho me piden una ambulancia, gente. Ahí está, tenemos, esa es la idea, ¿no? No sé si los viernes o cualquier día de esto, si es que estamos de vuelta esta semanita, hacer algún sorteo con estos indicadores, y yo voy y le agrego el indicador al bot, ¿sí?
o el que toque, ¿sí? Y si no, al que salga sorteado, que elija, no, yo quiero el del RCI, yo quiero el estocástico, bueno, o yo quiero el MFI, que está espectacular. El MFI, para el que no sabe, es muy parecido es un oscilador muy parecido al RCI, pero ponderado, va un poquito más rápido, ¿sí? También interesante, ¿bien? Lo tengo puesto en este momento, casualmente, en uno de los pares. No recuerdo si en la libra, dólar o en el dólar yen. Ahora vamos a estar viendo. En alguno lo tiré ahí, ¿eh? Bien, me voy, gente. ¿A dónde? Al MT4. Si no me quemó la cuenta. Le saqué un poquito de dolarito. Quedó poquito. Pero bueno, estoy con otras cositas ahí, ¿sí? Vamos adentro del MT4. Otras cositas, dice el amigo. Y estaba haciendo una granja. Bien, me voy adentro del MT4. Ya les voy a contar algunas cositas muy bonitas. Me voy. Uy, qué oscura se ve la cara, ¿no? Tengo un foquito ahí de 5 watts. Bien, me voy a la fuerza de la moneda, ¿sí? Como siempre, desde siempre, ¿no? Algo, ¿no? Autóctono del planeta Pepe, ¿sí? Así, bueno, me voy ahí y bueno, a ver qué vemos. Y vamos a ir viendo algún bot también, ¿sí? Si tienen alguna idea para agregar, me avisan. Bien, fuerza de la moneda ya la vamos a estar viendo. Me voy al bot a ver si hay algo en rojo, en verde, veremos, ¿no? El lotaje obviamente, ¿no? Uno es loco, no come vidrio. Le puse poquito, pero por la duda, esto ya lo vamos a estar viendo. Bueno, acá tengo dos en roja, una en verde. ¿Esta cuál es? USD Yen. A ver, acá. USD Yen. ¿Estás USD Yen ahí? Boom. Sí, pero este no está funcionando, ¿eh? Este está apagado. Este es el bombita McLean. Este es el que está funcionando. Ahí va, miren. Lo que podemos hacer acá y disfrutar este momento. Fíjense, este es un R de figura. ¿Vieron en ventas? Esto es ventas. Esto es compras, ¿sí? ¿Son para qué? Para agarrar, ya les expliqué a los Pepe, para que agarren distintos tipos de oportunidades. Porque muchas veces los bots, cuando hacen compras, ¿sí? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo para que entiendan lo que suman. Suponete que acá hice una compra, ¿sí? Bien, bárbaro, hermoso, va para arriba. Pero ¿qué pasa? Acá hice una compra acá. Acá arriba, como sigue en compra, no hace venta. Y capaz que acá estaba bueno para hacer una venta. Entonces la venta de forma independiente, con otro número mágico distinto, la va a cerrar acá abajo capaz, ¿sí? O estará en negativo. Pero, ¿me entienden? Pero cada uno actúa de forma distinta. Ahí se va el USD Yen hacia el alza. Va en positivo. Miren cómo sigue la línea del amigo. Ahí voy a buscar agua caliente y lo dejo. Recuerden que este sería el conejo negro, pero con el RSI, ¿sí? Obviamente, recuerden esto también, ¿sí? Funcionan mucho mejor muchas veces en temporalidades de DM15 capaz. Yo lo pongo en M1 para que ustedes puedan ver, ¿sí? Después le cambio las dimensiones, el lotaje, para que salga algo acorde al streaming que hacemos. Si no, lo dejo, si tengo un BPS, con M15, M5, H1 y que corra ahí, voy viendo en el transcurso del día o de la semana, ¿sí? Por ahora, ahí va, ¿sí? En M1 configurado, hay que ver si funciona bien en M1. Y ahí está, ¿sí? Ahí vamos, con el amigo. Resistencia, dice el amigo, llegando a una resistencia y hay que ver el pasado, ¿no? Ahí va, ¿sí? Va con un par de buy, ¿sí? Recuerden que va a ir cerrando cuando llegue a distintos tipos de beneficios, ¿sí? A ver qué dicen los pepitos. Está buena la técnica. Hay que aplicarla, pero recién estoy hoy operando algo, ya que el fin de semana tocó trabajar de noche y recién tradeando. Muy bien, muy bien. Pero se te abrieron los ojitos ahí, ¿eh? ¿Viste? Está muy buena esa forma de pensar y de ver las cosas distinta al resto, ¿viste? A lo que esto de igual, blanco, negro, negro, blanco, pero nosotros lo vemos con otros colores de otra dimensión, ¿no? Así que bueno, acá estamos en el planeta Pepe analizando el mercado, escuchando muy buena música. Muchas gracias. Si te gusta alguna en especial, avísame y te la comparto, ¿eh? ¿Sí? Pedí acá, este es Radiolandia, acordate que esto es Radiolandia, Pepelandia sería, ¿sí? El planeta Pepe, Pepelandia, ¿sí?
ver, ahí vamos a poner. Ahí está. Importante, che, puse. En vez de poner sumate, puse importante. Mirá. Ay, Dios, tengo. Mirá si hago una operación manual hoy, ¿no? Tremendo. Ahí está, sumate era poner, no importante. Es importante que te sume, decir. Ahí está. Bien, Angelito, ¿estás ahí? No, hoy debe estar durmiendo el amigo. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Estoy con un poquito de sueño, estoy cansado. Hoy no sé si voy a estar con ustedes un ratito, me siento un poco cansado. Si vos me levantás el ánimo, no sé, si querés decirme algo lindo vos, como yo siempre les digo a ustedes, vos me podés decir algo lindo o alguien de ustedes y yo me levanta el ánimo. Estoy como un poco caidito porque ayer no pude dormir muy bien, no sé. Bien. Bueno, ¿querés que te cuente algo, Angelito? Decime, si querés que te cuente algo, te alegro el día. Eso me parece que lo escuché yo ayer, la semana pasada. Pero si querés contarme, contame. ¿Qué me querés contar? Bueno, te cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, Pepe, me voy. Nada, me sacaste una sonrisa. Ay, gracias, Pepe. Esa música es linda, Pepe, ¿eh? Es hermosa. Escucha esto. ¿Sabés quién es? El amigo que siempre solemos, ¿no?, compartir para que la gente lo conozca también, de acá de Argentina. Muy parecido, de esos pibes jóvenes, ¿viste? Que escuchan rock and roll nacional desde chicos, por los padres, por los hermanos. Y en vez de meterse al reggaetón, que tampoco está cada uno con lo suyo, ¿no?, se meten al rock. El rock existe gracias a esto que va quedando, el legado del pasado que se absorbe por los pibes, ¿no? Este pibe nacional argentino hace rock nacional también. Y obviamente cuando vos lo escuchás decís, tiene una voz, un aire a Cerati, un aire a Federico Mouras de Virus, un poquito de Los Abuelos, un poquito de Babasónico, un poquito de todo un poco tiene. Quisiera renacer. Escuchen, qué lindo tema, por favor, escucha. Voy a buscar agua, relájate, ¿sí? Y vamos a ver en un ratito cómo va esto, ¿eh? En un mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos amanecer. Voy por agua, ¿eh? Un solo lenguaje para amar. Ven a vos, me vas a lastimar. Tu boca es de metal, tus besos queman más que el sol. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal, tus besos queman más. Entre tanta gente que nos ve, queremos renacer, queremos renacer. Y aunque a veces no lo puedas ver, la magia está en tu piel, la magia está en tu piel. Un solo lenguaje para amar. Bien, seguimos. Vos me vas a lastimar. Pepe, ¿por qué no te traes la jarra para calentar ahí en vez de estar yendo y viniendo? ¿No ves que los pepes se aburren si no, eh? Ya va a buscar agua cada rato
rato, que eso, un delfín. voz me va Bueno, se ve que ya te despertaste, Angelito, ¿eh? boca este metal. Tu Pero, ¿por qué me dijiste delfín? Porque sos sin fin. Ah, bueno, gracias, Sin fin, no tengo fin. Nadie tiene fin. ¿Sabía que somos polvo de estrella nosotros? ¿Sabía que somos polvo de estrella? Estamos en un envase, esta luz hermosa que tiene cada ser humano está dentro de un envase. Ese envase está hecho de polvo de estrellas. Del polvo venimos y al polvo vamos, gente. ¿Sabían ustedes que cada pedacito nuestro es algo del universo? Pero posta, no es que no. Es creado las mismas estrellas cuando se creó, ¿no? Se creó, algo nos tocó a nosotros, ¿no? Y algo se devuelve. Por eso te digo, disfruten la vida que sigue, ¿eh? Bien, seguimos. Gente, la idea, voy a volver, si quieren ustedes algún temita, me avisan de pasada, vamos viendo acá, los que están en rojo también. Esto es lo que puedo ir haciendo. Yo tendría que dejar que cierre, ¿no? Pero puedo aprovechar porque esta es otra que está en tabla acá, ¿no? Puede seguir hacia el alza y va a seguir por detrás. Cuando toque línea punteada magenta, que sería un trailing oculto, va a cerrar las 3, ¿sí? Mientras tanto va a seguir abierto, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a ver un poquito acá, a ver esto, ¿no? Acá, ahí está. La idea es que ustedes puedan, ¿no? Hacerse valer por mérito propio, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Y bueno, yo les voy a compartir a los que se van sumando, que ya los voy conociendo, obviamente con el tiempo que charlemos, les voy a ir compartiendo algún par de bots, ¿sí? Para que todas las mañanas puedan utilizarlos, hacer dinero o no, dependiendo, puede estar en demo. Y que cuando se va negativa, entre ustedes mismos de la dimensión 2, 3 o la que estén, puedan ayudarse, y si estoy yo también obviamente, para poder salir por lo menos en tabla o una pequeña pérdida, pero que la mayoría de las ganadas por los bots que voy creando te saquen profit. A la vez que aprendas a operar parecido a los bots y que puedas defenderte, que vos seas una herramienta más, ¿eh? Así que súmense, gente, para que no se les pase el tren. Miren que después los planes cambian, ¿sí? Por ahora está todo venta libre acá. Súmense, aprovechen, es todo de onda, pero aprovechen, gente, porque después va a ser distinto seguramente. Así que si se suman al Discord, pregunten, quiero ser un Pepe, y bueno, y te agregamos el Pepe y la pasamos bien y charlamos un ratito. ¿Y quién te dice, no, que no pasás en un rato a la dimensión 2 y de la 2 a la 3 y van a ver algunas cositas que las tengo todas ahí todavía como para los primeros que lleguen, ¿eh? ¿No te gustan las sorpresas? Bueno, escucha. Ay, qué bonito que se ve. Escucha, si esto no te gusta, y la verdad que no sé, ¿qué te puede gustar? Y no sé. Mueva. ¿Alguien te ha dicho que la soledad... ¿Canto bien, Pepito? ¿Cómo canto, Pepe? Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que no usa Adora sentimientos. que respiras. Pero, ¿qué voz? Una voz de tenor, ¿no? Sí, me decían que era tenor, pero tenedor, me decían tenedor. No sé si en el planeta Pepe tenedor es cantante. ¿Qué es tenedor, Pepe? Porque yo soy un angelito. No, mejor no te digo, ¿sí? Tenor te han querido decir, no tenedor. O capaz que sos tenedor de personas, cuando se caen las tenés o no. Sos un tenedor, ¿sí? O un cubierto, andás a ver. ¿Sabés cómo se dice en inglés, en español, tener puertas? ¿Sabés cómo se dice tener puertas en inglés?
En español, ¿no? ¿Cómo se dice? Tenedor. Muy bien. Me la sacaste. Tenedor, claro. Tenedor. Dor es puerta, ¿no? Tenedor. Tené puerta. Dejate de joder con... Cada momento. Hay alguno que esté dentro de algún par, me avisa, ¿eh? Si están dentro y quieren que las veamos, quieren... Mire, uy, mirá las tres en verde, che. A ver, ¿esta cuál es? ¿Esta cuál es? A ver, vamos a ver. Outcad, esa es la del... la de la bolingueadora de Pepe Mila. ¿O no? A ver, sí, señor. Mirá. Ahí va, con órdenes pendientes. Esta, parate que esta la liquido. La voy a dejar ahí, voy a poner el stop. Voy a poner ahí, ¿cuánto van ahí? Como unos... Es poquito, bueno, unos $10. Ahí, lo dejo ahí. Porque no la tenía pensada abrir, pero bueno, se ve que cuando activé el autotrading automático, me olvidé de desactivar a la bolingueadora de Pepe Mila. Pero ahí siguen, ¿eh? Recuerden que este par, este robot, la bolingueadora del paisanito, en vez de cazar ñandúes, cazan profits, ¿sí? Y está muy bueno para cuentas de fondeo este bot, ¿sí? Pero no en M1, en M15, M30 la rompes. En una semana calculo que pasaste la cuenta. Pregunten, chequenlo, van a ver. Bueno, ahí va en positivo el amigo, ¿sí? ¿Cuál otra estaba? La libra dólar. Libra dólar. Ah, está bien, tenemos algunas compras, ¿por qué tiene compras y ventas? Porque por un lado está haciendo compra y por el otro haciendo ventas, ¿sí? Pero va más positivo, fíjense que la venta está acá arriba, ¿sí? La compra está acá abajo, entonces va superior en profit, ¿sí? Y el USD que va ahí, mirá, ahí abrió una más, che, qué bonito, ¿eh? Para que esto es compra, vamos a ir acá, ahí está. Miren cómo va por detrás, vamos a dejar vamos a dejar lo voy a ajustar, voy a achicar un poquito más, ahí está. No, pero no se alcanza a ver. Ahí está. Ahí ajusto. ¿Lo ven? Sí, más o menos. Esta línea ya tenemos todo esto ganado, ¿sí? Bien, ahí vamos, muchachos. Las 3, mira acá, ¿eh? Las 3 y 3, decía el amigo. Ahí tenemos, miren, 1, 2 y 3. Los 3 en positivo, ¿sí? Después voy a armar un robot donde pueda cerrar en profit por porcentaje o como sea. Así las voy cerrando y que vuelvan a abrir si quieren. Y si llego al 1 de la cuenta, que apague, por ejemplo, ¿no? Escuchá. Bien, acá estamos viendo la fuerza de la moneda. Si alguno quiere operar, fíjense que, por ejemplo, no es que diga wow, pero la libra está fuerte, ¿sí? Si querés chequear la libra, fíjate, la libra es interesante para buscar algo ahí a favor de la libra. Vamos a ver acá las pendientes de notas temporales, pero antes quiero ver acá. A ver acá. Parate, ¿está fuerte o está débil? Sí, no, está fuerte en temporadas grandes. El dólar también, ¿sí? El que le pueden tirar un tirito es el NZD, por ejemplo, ¿no? Si te gusta NZD USD, ¿sí? Pueden buscarle la vuelta con el neozelandés en contra del dólar o de la libra. Lo único es el spread, pero bueno, si el spread tenés 2-3 pips de spread, pero va a ser 15 o 20, ahí tenés la diferencia, ¿sí? Te tenés que comer primero, ¿no? Lo que gana el broker, ¿sí? Así que bueno, y ahí vamos. Tenemos esta, mirá, la voy a tocar acá. Tenemos esta. Ahí va, la ven en positivo, varias órdenes que no las abrí yo. Va abriendo a medida que va rompiendo estructura, va abriendo a favor de la tendencia, ¿sí? Por eso hay varias órdenes abiertas. No es que estuvo arriba, cayó y hizo una martingala, ¿me entienden? A lo contrario, en positivo, también la puedo cerrar. Y tenemos el AUCAD acá, que ahí va, ¿sí? En cualquier, mirá, ahí salió una pelotita de Pepe Mila, ¿sí? Los indicadores que creo para jugar un rato con ustedes, ¿sí? Bien, me voy a... Vamos a ver la bolingueadora, a ver. Escuchá. Hoy me parece que terminamos en profit. Me parece que sí o sí terminamos en profit porque los trailings van por detrás. Entonces en algún momento podemos ganar. Si sigue cayendo mucho más y si se devuelve hasta acá. O hasta acá, hasta donde vaya, ¿eh? Lo mismo con estos amigos, ¿sí? Acá, ¿ven? Bueno, acá me cerró, mirá. Nos perdimos todo. Cerró todo, ¿ven? Cerró todo, ¿ven? Si me vengo acá, ¿ven? No tenemos prendido el USD Yen, por ejemplo, que estoy probando. Como elijan el par que quieran, me da lo mismo. Ahí va, ¿ven? ¿Sí? Ahí está. Cerramos todo esto en ganancia. 33 pips, gente.
33 pip con un par de 1, 2, 3, 4, 5 órdenes que fue abierto, abriendo a medida que fue rompiendo estructura. El conejito, ¿lo querés al conejito? Bueno, dedicale una canción al conejito y capaz que se hace tuyo, ¿eh? Cerrando el telaraña real. Muy bien, amigo. Excelente, te felicito. Olvídate, no importa si son 2 centavos, ¿eh? Y está muy bien. Mira, voy a bajar la música. El ritual es el desierto más brutal. Ahí está. Lo que te decía. La semana pasada que terminaste en ganancia, en un momento tuviste una pequeña pérdida, no me acuerdo por qué, si fue por la grilla, si fue... Algo fue que estuvimos hablando en el vivo. Y realmente me pone contento que vos supiste cerrar a tiempo. Porque en sí, esa semana, si vos mirás la semana, fíjate que ya te olvidaste un poco de lo que pasó la semana pasada. Ahora, ¿no te hubieras olvidado? Ojalá que esto te sirva como psicotrading, ¿no? En este momento estarías pensando si la semana pasada hubieras terminado una pérdida por haber seguido operando, ¿me entendés? Ponele que, vamos a dar un ejemplo, $100, para hacer algo chiquito, ¿no? Para redondear 100, ¿no? El número de 100 es el 100%. Del 100%, vos ibas ganando el 2% en la semana, ponele, ¿no? Y ese día, por error, no sé si del bot, o porque no cerraste, o por la grilla, o porque, no sé, algo pasa algún día, o una noticia de alto impacto que de golpe te detonó, vas un 1%. Obviamente que ganando, porque vas perdiendo un 1 de la semana, ¿no? Que hiciste 2, y vas un jueves, podés hacer un poquito más el viernes. Pero ¿y qué pasa si haces más? Entonces preferible cerrar, vos cerraste. Ok, y ahora comenzás de vuelta, pero con lo que tuviste la semana pasada, que ¿qué fue? Fue ganancia. Si vos hubieras estado solo y sin esto, seguramente capaz que seguís operando para recuperar, o la mayoría hace eso, y hoy, o el lunes, estás pensando en recuperar lo que perdiste. Hoy no estás pensando en eso, solamente sabés que prendés el bot, prendés tu cabecita, tu chip, las técnicas Xinjiang, algunas de las que vas aprendiendo, y te sirven inclusive para meter mano, si tenés que meter mano. Así que bueno, el telaraña son los primeros pasos, y ojalá que te sirva para que crezca la cuenta real, o la demo, o la que sea. Lo que importa es que vos sepas, ¿no?, terminar en la semana, en el día, en positivo. Y esto es, como siempre decimos, pasito a pasito. A la vez, si tenés alguien, ¿no?, que te va acompañando en las ganancias, no que le estés dando plata, acompañando, digo, en el camino, diríamos, no en las ganancias, en las pérdidas también, sobre todo en las pérdidas. Si vas, te sentís acompañado, es mucho mejor. Este camino es difícil cuando estás solo, te las mandás mal, te das contra la pared 1000 veces. Y también te va a pasar de que cuando vos veas que ya vas a empezar a ser rentable, acordate lo que te digo, vos lo vas a sentir porque lo vas a estar viendo, vas a agregar, vas a subir el lotaje, quizás si hoy hiciste $10 o 5 o 1, la semana que viene capaz que ya querés hacer el doble y lo haces, bueno, dentro de 2 o 3 meses, como te vas a sentir rentable, capaz que querés hacer 10 en vez de 1, un ejemplo, y te das contra la pared. Ahí estamos nosotros para ayudarte en ese caminito. Por eso no hay que creérsela, gente, somos todos iguales. Obviamente te puede ir bien unos días, una semana, un año, 2 años, pero en algún momento te la das mal. Y está bueno estar acompañado por gente buena y no hipócrita, mentirosa, falsa, chanta. Y esa es la idea, ¿sí? Que ustedes la pasen bien, ¿sí? Y que aprendan y que obviamente sirva, que les sirva. No todo lo mismo, lo que vos tardaste en aprender seguramente es porque también yo con el tiempo uno va, ¿no?, conociéndolo, porque no podés entregar tus conocimientos sin cobrar nada a gente que no conoces, ¿no? Uno va conociendo, este tipo bueno adentro, yo le explico para que le vaya bien, para que ayude a la familia, si le sirve, bienvenido sea, ¿no? Y esa es la idea, ¿sí? Así que acá estamos, recupero casi todo lo del viernes. Muy bien, amigo, muy bien, felicitaciones, Ahí al ratito quemé la cuenta. Si quemás la cuenta no lo vas a poner porque me mataste todo lo que hablé. Si quemás la cuenta, me decímelo aparte, ¿sí? Che, quemé la cuenta. Nada. También acá estaría bueno que digas acá, ¿sí? Lo que sea. Inclusive que compartas en el grupo, en la dimensión 1 o en la 2, sobre todo en la 1, para que los pepes se vayan sumando y que opinen de algunas cositas, ¿no? Después ellos van a tener la misma herramienta que yo te voy compartiendo a vos, para que vayan defendiéndose, ¿no? Esa es la idea, que vayan operando, que vayan, ¿no?, metiéndose a la cancha.
Exacto, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Esa es la técnica, está buena esa técnica que haces. Cuando probás, está bueno que pruebes, obviamente en demo, no va a probar en real. Pero te quiero decir, está muy bueno eso, sí. Obviamente que la real la tomas con más, ¿no? La proteges mucho más, por más que sea, no importa el monto. Pero ahí ya te duele. Entonces, eso es lo que yo quería, que ustedes estén en real, para que vean cómo duele y cómo tenés que cuidar. Si no, muchas veces está bueno probar, porque está excelente. Ahí te vas viendo, ¿no? Porque los movimientos son parecidos. Pero ya cuando es en real, te duele un poquito más. Y ahí está el caminito que hacemos nosotros, que vamos todos los días, que ayudamos. Esa es la idea, genio. Ayudar, ¿sí? No cuesta nada, gente. No nos vamos a ir más temprano por ayudar. Al revés. Mirá si hacemos un efecto mariposa, ¿no? De darle una mano al amigo, el amigo se pone contento y le regaló algo al hijo, a la hija, y le fue bien y pudo cambiar de, no sé, de autoestima, aunque sea, y hizo una obra de bien y, bueno, es mucho, ¿no? Mucha imaginación tengo, ¿no? Pero sé que puede ser también así y no todo chanta, ¿no? No todo el mundo que camina en este mundo es garca, ¿sí? Hay gente que ayuda de verdad. Yo nunca cobré un centavo a nadie y bueno, obviamente que si cobro tampoco está mal, ¿no? Porque si no, que no va a existir un maestro, ¿no? Pero que sea un maestro, un profesor, digo, ¿no? En la escuela no habría escuela, todo tienen que cobrar los amigos, ¿no? Pero te quiero decir, la idea es ayudar, ¿sí? De acá, del planeta, ¿bien? La real vamos pasito a pasito, sí, tranqui, olvídate hoy, por más que diga, che, pero si me dio hoy, no sé, ponele el 1%, el 0,5, el 2, el 0,2, no sé, te puede dar, y sí, te puede dar mucho más. Mira, ponelo te da mucho más. Yo no lo pondría, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ya está, listo. Prepárate para cuando pierdas. ¿Qué haces cuando vas perdiendo? ¿Sí? ¿Querés estar en conflicto con tu cabeza esa semanita por haber cerrado en negativo algo que tendrías que haber cerrado cuando estaba en positivo o en tabla o con una pequeña pérdida? Bueno, eso está en tu cabeza. Si lo lográs, eso, ya tenés el segundo punto del planeta Pepe, ¿sí? El psicotrading y la gestión de riesgo son esos dos puntitos que manejamos acá siempre, ¿sí? Buenos días, ¿cómo le va, Jerónimo? Gracias por saludar y gracias por dar like. Hace falta muchos likes acá para que se sume, para que el algoritmo ayude, ¿eh? ¿Y cómo te fue? ¿Operaste algo hoy? Bueno, ahí estamos. Uy, me sacó en el AUCAD. A ver, AUCAD, acá está la AUCAD. Miren, AUCAD me cerró, ¿ok? ¿Por qué me cerró? Porque yo le puse, ¿qué le puse? Un trailing, ¿sí? Cuando se devolvió me ha sacado mientras charlábamos. Acá estuvo la venta, me parece. Y bueno, el lotaje es un poquito más grande porque la idea de este bot es que en M15, M30, H1, miren el video, háganme caso, miren el video, funciona bastante bien, ¿sí? Con sus stops y sus TP. Con un 3-1, por ejemplo, ¿no? De riesgo-beneficio, donde el beneficio es 3 y el riesgo es 1. Ganás 3 para perder 1. Quiere decir que de 2 operaciones hiciste 6. Y si perdés 2, hiciste 2. Y si hiciste 4 operaciones y ganaste 2, ¿cuánto ganaste? 6. Y si a la vez hiciste otras 2 seguidas y perdiste, ¿cuánto perdiste? 2. Menos 6, 4. Todavía vas con 4 en positivo. Y llegaste casi prácticamente a pasar una cuenta de fondeo. ¿Me entienden? Si ese 1, 2, 3 y 4 son el 1%, el 2, el 3, el 4. Entonces, este bot está bueno para eso. Chequen después el videito. Si les gusta, me avisan. Y... en este caso lo tengo en M1. Recuerden que eso lo repito siempre para que sepan, porque en M1 no funciona tan bien, ¿sí? Funciona quizá mejor en M15, M30, H1, ¿sí? M15, ponele como mínimo. Con su lotaje le podés poner un lote, 0.5. En este caso le pongo 0.3, 0.2 con una distancia chiquitita, ¿sí? Porque obviamente que si le pongo los 20 o 30 pip que uso para H1, fíjate que acá tenés 17 pip y está todo el día en este par, por ejemplo. En otros quizás puede funcionar. En este le pongo una distancia chiquita, 7, 8, 9, 10 pip, 15 como mucho, pero 10 ponele, y que sea con trading stop, con cierres parciales, con un 3-1. Cuando va a 2, ya que ponga en break-even, capaz. Eso se configura a gusto, ¿no? O lo dejás directamente sin trading stop y sin cierre parcial, que te haga o 3 o 1, ¿no? Eso como quiera. Pero en este caso lo cerré yo, le puse un trailing, ¿no? Un trailing automático.
y me cerró con una pequeña ganancia seguramente. ¿Por qué? Porque la idea era probar los conejos negros que están acá, ¿sí? Este que me cerró todavía ya no abrió órdenes, y hay otro que es el... ¿dónde está? Este está en positivo, ¿lo ven? Este sería el... Acá está, ¿ven? Ahí va, miren, ¿ven esta línea magenta? Es porque el precio, si sigue hasta ahí, va a cerrar uno de los bots, ¿sí? Si cierro todo, positivo y negativo, cierro en positivo con este. ¿Me entienden a lo que voy? Porque acá está haciendo ventas, pero vos ves compras, que las compras las está haciendo acá, ¿ven? Y va en negativo con las compras, ¿sí? Tiene dos compras. Como las pongo a destiempo, en otras configuraciones hago que el bot abra en distintos parámetros según este indicador. En este caso, este indicador es el RSI. Y en este caso es también el RSI. Mirá vos, le erré acá. Porque acá quería poner el otro, ¿sí? El MFI, ¿sí? En vez del FMI, el MFI. Va a poner acá, que es muy parecido al RSI, ¿sí? Pero es un poquito más complejo, ¿sí? Mueve... a lo que voy, utiliza... la aplicación, ¿no? El método sería ponderado, así un poquito más rápido. Pero bueno, no importa, ahí está, con RSI. Si les gusta el RSI, me avisan. Si les gusta el estocástico, ¿te gusta el MACD? ¿Te gusta Ichimoku? ¿Te gusta las velas Heikinachi? Que es también es un indicador más que representa el precio. ¿Te gusta el CCI? ¿Te gusta el Williams? No sé, esos son osciladores, pero te puede gustar el ADX, te puede gustar, no sé, hay varios, ¿sí? Los que quieran me avisan y lo agregamos al conejo. Y capaz que encontrás en el petróleo, en el oro, en, no sé, en un índice, en una criptomoneda o en las divisas mismas, ¿no? Funciona muy bien y te adaptas a eso, lo vas configurando, vas viendo por backtesting. Un tip que les puedo dar que está muy bueno, bueno, se lo dejo para después porque es largo, pero lo resumo. Pero un tip es hacer backtesting de los últimos 2 días con distintas temporalidades y con distintos parámetros de ese bot que vas a operar hoy. Y hoy lo pones con los mejores resultados que tuviste esos 2 días. Te toma 1 hora antes de operar, haces eso con la, no sé, en velas de 1 minuto, ponele, con las velitas de 1 minuto de ayer y de antes de ayer. ¿Sí? El que mejor resultado te da, lo pones hoy porque seguramente va a ser parecido a ayer. ¿Sí? Escucha, qué bueno esto, che. Música de Pepe Mila. Muy bien, qué lindo. A ver si hay algún mensajito de los Pepes. Sí, hoy, ahí está, el amigo dice, hoy de rechupete con el oro y algo de pares y nada. Poquito también, pero bien. No, bien, lo importante es ir pasito a pasito, te felicito. Una pregunta, ¿el índice del dólar va contra o a favor de, ¿qué dice ahí? Del petróleo. Después dice, ¿por qué el gráfico de H1 son muy parecidos? Perdón, viste, todo es pregunta lo mío. Porque el gráfico de H1 es muy parecido y aún comprado en los dos desde... Bueno, me parece que me falta leer un poquito a mí, ¿no? Leo todo como si fueran preguntas, ¿viste? Y la pregunta no está, es una... porque el gráfico de H1 son muy parecidos y aún comprado en los dos desde el 1 de este mes. ¿Tenés operaciones en los dos? Mirá vos. Che, ¿qué pasó acá? Esta velita, interesante. A ver, vamos a poner acá en compras. Se me fue el rock and roll. A ver. Subiste a la nave. El que está en la otra plataforma. Mira, escucha esto. Escucha esto, por favor. Ahora vamos a ver las cositas del amigo. A ver si hay alguien en la plataforma aledaña a YouTube para saludar. Como no aviso. No sé, no, ni me metí, mirá. Me parece que no lo puse, a ver. Me olvidé. Y bueno, ¿viste? Me olvidé, amigos. Me parece que me olvidé. Voy a poner hola, a ver si existe vida en esta plataforma. Hola. Ahí está. Bueno, no sé. Escuchate esto, ¿eh? Tremendo. Eso.
Pensar que esta música me dan unas ganas de volver a viejas épocas, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Relájate, mirá. ¿No parece que vas en una nave? Bueno. Qué bonito que te ves. A ver qué dice ahí. Qué lindo, che. Mueva. Acá estaba buscando, ahora te voy a decir, Jerónimo, si lo encuentro te lo paso, no lo encuentro, lamentablemente, unas correlaciones que te pueden servir. Después te voy a pasar una página, ¿sí? Para que cheques, te puede interesar mucho. Si te gusta ahí, fíjate, chequeala, ahí vas a tener buena información, pero no solamente de la correlación de un índice, ¿no? No sé, con un paro o inclusive con las criptomonedas, capaz que no las utilizas, con un derivado. Lo interesante es que podés ir jugando con las temporalidades y con distintos tipos de gráficas que se van haciendo como histogramas, ¿viste? Después te paso la página para que cheques, por la duda te puede ayudar, porque muchas veces te la quería compartir acá en vivo, pero no me acuerdo dónde tengo la página. Encima está escrita en no sé, no está en inglés, no sé si es ruso, pero la idea es que vos puedas ver cómo, a lo que voy. La correlación muchas veces quizás son iguales, pero en H1 es totalmente distinto a M1. En M1 parece que fuera una correlación alejada. Por ejemplo, por encima del 80% son correlaciones casi parecidas, ¿no? Libra-dólar, por ejemplo, libra-dólar con euro-dólar son correlaciones parecidas, ¿no? Entonces, esas correlaciones tenés, por ejemplo, a ver si lo encuentro acá para... Tenés distintos tipos de correlaciones dentro del mismo par, porque euro-dólar, libra-dólar, que es una correlación directa, van hacia el mismo lugar. Muchas veces en M1 parece lo contrario, ¿me entendés? Y muchas veces utilizan tipos de gestiones o técnicas para aprovechar eso, porque vos ves que en H1 es igual, van para arriba las velitas y de golpe en M1 cae uno de los dos pares. Aprovechás ahí para buscar la compra de la H1, que es la correlación más fuerte, o la venta, ¿me entendés? Pero bueno, ahora después si lo encuentro se los paso, ¿sí? Yo lo suelo ver siempre, pero hace mucho que no estoy abriendo algunas plataformas y bueno, como ya no las uso directamente. Pepe, tengo una compra en libra dólar, estoy en rojo, veces que suba. Ayuda, please. Bien. Ahora vemos, señor. No, señorita. Es que, ¿qué dice ahí? Es que aquí en Brasil ponen la interrogación al final si tiroteo en los dos a la compra. Música buena, sí. Vos sabés que esta música era para... la utilizaba en las épocas que operaba lo que operan la mayoría de los amigos de Brasil. Los amigos de Brasil, que los quiero mucho, los amigos. Obviamente les gusta mucho lo que es binaria a los amigos, ¿viste? A la mayoría, yo calculo ahí. Y bueno, esto lo utilizaba de fondo. Si mirás algún video viejo, no te asustes por la calidad de sonido, ¿viste? Yo operaba y bueno, esta musiquita estaba. Cuando te vi entrar.
Sí, es verdad. Tengo música para operar relajada que la estuve consiguiendo. Después les pongo algo si quieren. Vas a ver lo que es. ¿Querés que te ponga ahora? Mirá, vas a ver. También en BTC. Ahora, después te paso, vos no sé si vos estás en Discord o en Telegram, o si no estás, no pasa nada, pero te puedo pasar después la página, ¿sí? Una página para que cheques no solamente las correlaciones, la fuerza de las monedas también, sino la volatilidad, ¿sí? Y otros puntos muy interesantes que vos le podés sacar fruto en esas temporalidades que operás. En todo, no solamente en el oro negro, sino en el cisne negro, decía así, un agujero hacia el mercado. No, sino en el oro, no sé, si te gustan las acciones también, y ni hablar en las divisas, ¿eh? En la plata es muy utilizada para hacer plata, decía el amigo. La plata es una correlación también que la podés utilizar a favor de, por ejemplo, la libra, ¿no? No sé por qué, será de viejas épocas, ¿no? Y la plata sube, la libra capaz que sube, ¿eh? Mira, escuchá. Después tenés, bueno, no sé si se ve ahí, a ver si... ¿Ustedes ven acá? No sé qué toqué por compartir, no se ve nada ahora, me parece. A ver. Suele pasar eso, ¿eh? Y bueno. ¿Se ve ahí? Sí. Ah, bien. Quería compartirles, a ver. Tenemos. Bueno. No la encuentro. Después te la voy a pasar, ¿sí? A ver, una pregunta le hago a lo que está, al Pepe que está ahí. A ver, díganme. Yo les tiro correlaciones ¿no? O de divisas, ¿sí? O de algún derivado. Que sea, por ejemplo, no sé. A ver, ¿te gusta el metal precioso? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el oro sube? ¿Cuál otra puede subir? A ver, díganme una divisa. El que le pega en 3 de 7, 8 que voy a decir, le hago un regalo. Pero tiene que ser rápido. Yo voy a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Era re tramposo. Pepe, no seas tramposo. Contá despacio. Si querés cuento yo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí te escribieron, Pepe. A ver. Dice el amigo, normalmente los pares con europeas acompañan el oro. Muy bien. Pero, a ver, díganme ustedes que saben, si tenés que elegir de los pares, en vez de pares, una sola que no sea par, que sea la divisa exclusivamente de las, por lo menos de las 8 conocidas, ¿no? Por ejemplo, el euro, el dólar, el yen, bueno. ¿Cuál sube? ¿Cuál sube? Si el oro sube, por ejemplo. Ahí el amigo, no lo puedo creer, para abajo el volumen, ahí el amigo pone el out. A ver, se fue a marzo, dice el amigo. No, puede ser también, sí, también puede ser. Hay otro que es un poquito más. Te digo con qué palabra empieza, ¿eh? Para que te lo dice el angelito. Hay otro que es un poquito mejor, chequenlo, van a ver. A ver, Angelito, ¿le puede decir cuál es? Sí, empieza con... Te puse un tecito para que no cuentes. ¿Con qué empieza? A ver. ¿Empieza con qué? Con la C de casa. Y van a decir todos una que no es, seguramente. Que es de refugio. Y tiene un signo más. Bien. A ver, tenemos... Sí, señor. Muy bien, el franco suizo. Muy bien. Aplausos para el amigo. Y ahora, ¿quieren otra? Si quieren le hago otra pregunta para ver si saben. No van a estar ahí con el Google ahí rápido, ¿eh? Acciones, yo trabajé muchos años en el 86, pero después que conocí Forex dejé la bolsa. Sí, te pasó como a mí. En mi caso, para que le pone pausa. Vos capaz que ya lo has escuchado, le puse. En mi caso, yo siempre estuve con binarias porque me gusta. A mí no es que me guste binarias en sí porque wow, ¿no? Sino que es lo primero que conocí y es algo que tenía expiración. Es más difícil que Forex inclusive. Lo que me mataba, y le debe matar a muchos, no sé si ahora habrá cambiado, es que los brokers o las plataformas eran terribles. Y en el lugar donde yo vivía estaba todo, ¿no?
bloqueado el país, entonces era como que depositabas con una tarjeta, la plata llegaba de alguna forma y cuando vos, si perdías no pasaba nada, pero cuando vos ganabas, y no poquito, algún cerito ya te salían que no te llegaban nunca, ¿no? Así que bueno, moría ahí la situación quedaba ahí. Podías retirar, no podía, un lío bárbaro, así que bueno, opté por Forex, ¿sí? Pero bueno, sí, está bueno. Después dice, AUD dólar creo que se parece al oro. Ajá. El último fue el que dijiste, estuvo bárbaro, ¿eh? Normalmente los pares con europeas acompañan el oro. Sí, señor. Mirá. Bueno, a ver, les tiro otra si quieren, ¿eh? Una más. ¿Qué pasa cuando sube... no sé, a ver. Cuando sube la plata? ¿Qué divisa puede acompañar a la subida de la plata o viceversa, no? Gente, miren, un segundito, que esto se me pasa por charlar con ustedes. Pongo pausa. No está mal esto que hicimos acá, miren. Mientras nosotros charlábamos, ¿qué pasó? Es para que vean, nada más. Estamos en vivo y pasó algo positivo. Obviamente, miren, si vengo acá, ¿ven? Estamos... Uy, me abrió otra más en positivo. El AUCAD, mira. El AUCAD está en positivo y está ganando. Pero chicos, por favor, ¿no quieren compartir todas las mañanas y ponen estos bots ustedes también y van haciendo lo mismo? Mira, fíjate, la libra dólar está en positivo, pero solamente me quedó con las compras. ¿Por qué? ¿Porque las ventas se fueron y desaparecieron? No. Porque las ventas que están acá, ¿ven? Cerraron. Esta está abierta porque está abierto la misma libra en compras, ¿sí? Ahora está la opción de compras, que la opción de compra hoy que no hay fundamentales, está en positiva. Yo puedo decir, mira, lo voy a pagar ahora porque me voy, apago acá, por ejemplo, ¿no? Lo puedo dejar todo el día. Apago a este famoso conejito, mira, apago, cierro, esta es tabla entre este y esta es tabla, gané la de abajo. Y cerré, por ejemplo, ahí está. Cerré en positivo las compras del conejo negro de libra dólar. Cerré en positivo la venta del conejo negro. Cerré en positivo el dólar yen hoy al principio. Cerré en positivo el AUCAD acá que yo le puse el trading, ¿se acuerdan? Le puse el trading y lo cerré una venta que está acá. Acá está la venta, ¿la ven? Ahí está, ¿la ven? Por acá cerró en positivo. Y ahora estamos en positivo con la bolingueadora, que mientras charlábamos abrió otra operación más, ¿sí? Le puedo poner a la bolingueadora ahí para que vean, ven, esta operación que la abrió en su momento, la cerramos en positivo y ahora está con una compra. Como yo no sé si sigo un ratito más porque quiero hacer otras cositas, la idea, pero quiero que ustedes se metan a la cancha con algunos de los bots de Planeta Pepe también, ¿eh? Así que no tengan chuchos, ¿sí? Cuanto mucho prueben en demo, pero avisen qué indicador. Yo me elegí el RSI acá porque lo puse, me faltó el MFI y otros más, pero ustedes elijan qué indicador les gusta y se los puedo agregar a los Pepe que conozco, obviamente, o vayan sumándose y los vamos conociendo, ¿sí? Ahí va, mira. Esta está en positiva también y estamos en vivo y ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿eh? No es que es... Así que bueno, ahí estamos. Por ahora, si me vengo acá, voy a encontrar que hay en verde, ven acá, una sola abierta, ¿sí? ¿Puedo apagar el robot? Sí, lo puedo apagar. Miren, fíjense en esto. Estoy en... esta es libra dólar. Me voy a ir acá al AUCAD. En el AUCAD lo que puedo hacer es apago el robot porque ya no sigo más. Acá hay un número redondo. Lo puedo poner al trailing. Mira, ahí está. Cierro ahí. Pic. Una lástima de que no me cerró. Pero para no perder. Y lo pongo acá. Ahí. Pac. Ahí está. Ahí arriba lo pongo al amigo. Por debajo del número redondo por si lo usa de piso. Pero el mismo spread seguramente me saca porque es elevado. Pero si va para arriba... Bienvenido seas, ¿eh? Porque va a ir por detrás si le pongo un trading stop, pero no le voy a poner el trading stop, lo voy a dejar ahí para ganar este pedacito nada más, ¿sí? Con este lotaje que es un poquito más grande que el resto. Pero bueno, lo dejo acá en el AUCAD, vamos a venir acá y ahí está, lo ven la línea. Vamos a ver, y miren acá, ¿ven esta línea punteada magenta? Esta es la que puse yo, ¿no? Por acá arriba hay un número redondo y esta línea punteada sería la que ya si cae el precio, acá ya estaríamos pagándonos este pedacito nada más como un break-even sería, ¿sí? Por encima del precio. Pero bueno, quiero ganar un poquito más. Así que bueno, gente, fue positivo el día. Vamos a poner un poco más de música. No me dijeron, a ver, La Plata. A ver, voy a leer si hay algo de La Plata. Voy a poner música de vuelta. Acá tenemos música. Escucha.
ver si hay algún mensajito. Y después le voy a poner un temita para el amigo más relajante, a ver si te gusta. Sí, algunos amigos no recibieron las ganancias. Es terrible, sí. Te voy a enviar cómo va el telaraña. Dale. Desde que le cambié los parámetros cuando me dijiste probalo con estos parámetros. Cuando hablamos el viernes o el jueves, que te dije mezclale un poquito de El Gato Negro, esa foto que te pasé por Dimensión 2. ¿No? ¿O le estoy errando? Si es eso, dale, sí. Estaría bueno verlo. Que le hayas puesto un monto elevado, está bueno, Bien. Hace más de un mes. Bueno, dale. Sí, si querés compartir, si está bueno para que los chicos, compartirlo en la Dimensión 2 y cuando se sume alguno a la 2 va a ir viendo el historial, ¿no? Parate que le voy a tirar un poco de rock a esto. Antes de rock, gente, a ver si encuentro acá. Acá. Vamos a poner un poquito de pausa. Le voy a ver si encuentro a mano, porque no me acuerdo dónde estaba. Tengo música para... A ver acá si es esta. No sé si no es esta. A ver, déjame ver. A ver esta. Mira, escucha esto. Si les gusta me avisan, estos temas para que tengan ahí. Bueno, estamos fuera, gente, y lo apago, lo dejo prendido, apago acá directamente, ahí está, ya está, no espero más, fuera, fuimos, a ver si me vengo para acá, no tenemos nada abierto, ahí está, ¿sí? Bien, gente, escuchá, ¿te gusta esta música? Si esto no te relaja, viste que hasta hablo más tranquilo, más despacito, ¿no, Angelito? Ay, Pepe, poné esto todos los días. Bajaste 5 cambios, Pepe. Va más despacio. Mirá, yo estoy como más cansadi, y como quieran. Me hace bien esto a mí. Me dan ganas de hacer una operación. Bien, bueno, tranqui, ¿no? La música. Buena musiquilla, sí señor, si la puse para ustedes, como le gustó algo relajante, tengo una carpeta llena de música relajante, así, ¿no? Como para operar tranquilo solo, sin que yo esté, ¿no? Taladrando. Dice que, a ver, le hago una pregunta a ustedes que están ahí, los poquitos, por más que sean medio Pepe puede recitar la cabeza, puede responder, ¿no? ¿Qué hace un perro al Angelito también? Angelito, ¿qué hace un perro con un taladro? Un perro guau con un taladro de, no sé, qué sé yo. Bueno, pensalo. Un perro, ¿qué hace un perro con un taladro, no? Esa herramienta que utilizan muchos para hacer, ¿no? Agujeritos en la pared, en el piso, en el techo. ¿Qué hace un perro con un taladro? Está ladrando, dice. ¿Qué va a hacer un perro con un taladro? Está ladrando. Bien, no me dijeron qué pasa si la plata, por ejemplo, sube. ¿Qué divisa puede acompañar a la plata? Si la plata sube, ¿qué divisa puede acompañar a la plata? Escucha. Qué bonito que se ve. Che, ¿quieren que haga una manual? A ver qué hora es. Es temprano, Le puedo tirar una y tengo unas ganas de hacer algo.
Porque esto... ¿cuál es este par? A ver. No, está bien. Este es el de las bolingueadoras. A ver, la libradora si llegó a la zona de resistencia allá arriba y se está devolviendo. Sí, se devolvió hace rato, mirá. Llegó al número redondo y mirá, 2 velitas hizo, mirá. Bueno, ¿saben qué haría yo acá? Si quieren les digo. Estaría buscando una comprita por acá. Está formando patrones en M30 de consolidación, ¿sí? Hizo una vela con cuerpo y mecha abajo y ahora está haciendo lo contrario. Una mecha arriba, cuerpo abajo. Hay que ver si acá ajustan un poquito, ¿ven? Es una consolidación en M1. Una tirita ese. ¡Uy, qué lindo para compra esto, amigos! Ustedes saben que va a llegar acá, ¿no? Pero fíjense cómo va. No te la va a hacer fácil, ¿sí? Te vas a tener que comer la distancia. Esta mecha que hizo es porque todos pensaron, donde rompe este alto, se nos va hacia el order block que está por encima, o algún imbalance, o alguna zona de oferta acá arriba de resistencia, ¿sí? Fíjate lo que hizo el amigo. Y no hay fundamental. Está sacando los stops de los que, después de un rompimiento con esta mechita, cuando llegó acá, muchos abrieron con un buy stop órdenes seguramente en temporadas más chicas o acá mismo, por encima de esta zona. Esta velita que está acá, ¿ven? Ahí, miren, lo voy a ampliar para que vean. ¿Ven? Entonces el precio fue para arriba, le abrió algunas órdenes, ¿sí? Algunas órdenes pendientes con buy stop para irse hacia el alza, o los que venían por detrás. Digo, no, negro, pará, antes de irme a tocar allá arriba, los voy a sacar a todos. Lo que no sabe, que yo tengo una media, ¿no? Una media interesante con volumen, que me está diciendo que por debajo de esto, estadísticamente, puede llegar una mechita máximo, pero no va a llegar más, me parece, le puedo estar errando. Así que hasta acá, ¿sí? Seguramente puede venir como quizás se da vuelta y ya una vez que sacó un par se nos va para arriba. Pero esta media es interesante, ¿sí? Y no es la media de tu zapatilla, ¿eh? Bueno, me convertí en, ¿no? Tremendo, ¿no? Es tranqui, pero esta zona, miren, esta zona que les marco acá entre medio, acuérdense en un rato, ¿eh? Bien, ¿sí? Acuérdense en esa zona del medio. Gente, a ver, vamos, mira, escucha. ¿Les gusta esto? Se los puedo compartir en la música también, ¿eh? No hay chucho acá, ¿eh? La idea es que ustedes se sientan acompañados por el planeta, ¿eh? Gente, no lo vamos a hacer aburrida. Estuvo hermoso el día de hoy, pero yo me voy, ¿sí? ¿A dónde me voy? Y me voy a dar una vuelta. Seguramente me sumo un rato si tengo tiempito acá en Discord para charlar con algún Pepe. Así que bueno, ¿eh? No sabés cuál es la correlación de la plata, ¿viste? Qué bueno, si querés te digo. Los piratas están por llegar. Bien, a ver si adivinás. Las islas son argentinas. Bien, seguimos. ¿Le gustó el taladrando? ¿Te gustó, Angelito, el taladrando? Ay, no sabes cómo me reí. Tremendo tu imaginación, Pepe. Un perro con un taladro taladrando. Bueno, ahí a ver si rompe, se nos va, amigo, ¿eh? Capaz que llegan un par de velitas ahí, ¿sí? Obviamente que es... miren que estamos en... Acá, M15, ¿sí? Hay que ver también, ojo, que puede caer, uno no, pero como vas viendo la estructura, los movimientos, capaz que dice, che, vos sabés que quedaron un par ahí abajo, los voy a sacar, dice el amigo, ¿sí? Chequea la libra, chequea el dólar, chequea la temporalidad de la fuerza, chequea, bueno... ese artefacto que les acabo de decir recién, ¿no? Ahí dice el amigo, creo que el dólar si uno sube, el otro baja. Muy bien. ¿Y cuál sube? El oro, por ejemplo, sería lo contrario para el dólar. Y hay una
Que no saben. Ahí va, mira, ahí va para arriba. Dale, siempre es un agregado, un placer hablar con vos, Pepe. Dale, súmanse a la dimensión 1 y nos ponemos a charlar de algunas cositas que capaz que les interesa a ustedes. Capaz que me dicen, che, me gustaría un indicador. Dale, vemos ahí, se los comparto o vemos. En la dimensión número 1, los Pepe que, si hay alguno, si no hay ninguno, no pasa nada. La libra me dice ahí. Muy bien, te ganaste una canción, decía. ¿Les gustan estos temas? Están buenos para operar tranqui, ¿no? Vamos a poner un poquito de rock. Después, si les gusta, se los comparto, Ahí saco y me voy con un poquito de música. Gente, nos vemos. Voy a llamar a Pepe Mila. A ver si tenemos... Mirá, ¿se acuerdan de esta canción? ¿Cómo no se van a acordar si la solíamos poner? A ver si la tenemos acá más, ¿no? Uy, la eliminé. Me parece que no la tengo más. Le tengo que pasar la página al amigo. Después, si me acuerdo, háganme acordar. Si les interesa la página de la fuerza, de las correlaciones, de la volatilidad, se le voy a pasar. Si estás ahí en Discord o si estás en Telegram. Y si no, no pasa nada, ¿no? Después te lo paso en vivo. Me tengo que acordar. Y no me acuerdo el nombre y no la tengo a mano, ¿viste? Y ahora les voy a regalar una canción. A ver, ¿conocen esta canción? Mira, escucha. Vieja época, Vamos con Pepe Mila ahora, pero el Pepe Mila, el que está en el planeta, Uy, qué negro que salgo, por favor. Tremendo. Me falta un foco acá, Ay, qué negro que salgo, por favor. Bien, a ver, vamos. Ahí está, ahora sí que estoy de vuelta con ustedes, pero con el meme del planeta Pepe. Gente, súmense que estamos todos los días en vivo. Esto es todo adrenalina, pasarla bien, ganar, pero no solamente en profit, ¿sí? Sino ganar en alegría, en esperanza, en ondas positivas. Lo que le hace falta al ser humano muchas veces, capaz que no lo recibís afuera, está acá en el planeta con nosotros. Sumate, ¿sí? Vamos a ver si mañana estamos o no estamos, lo veremos con el tiempo, pero hoy estuvimos, ¿sí? Así que súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a todas las plataformas que están debajo de cada video, ¿sí? Gente, nos vemos. Chao, 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 chao. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Bien, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Decilo, pero no lo leas. Tatúatelo en la vida, agregátelo a tu cerebro, ¿sí? Que no sea una memoria caché que cada vez que te despertás te lo olvidás. Que esté pegado fijo, que sea una memoria, ¿sí? De solo lectura, ¿sí? Que no sea de escritura, que se te quede en tu retina, ¿sí? Ahí en el ojo, clavada, donde mires está eso. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Y después cuando tengas 100 añitos, 80, 90, 60, 70, ¿sí? Que digas, por lo menos lo intenté, no te arrepientes, porque muchas veces cuando sos grande, y lo hemos visto, la experiencia de otras personas nos dicen que vos llegaste a cierta edad y no te arrepentís de haber hecho dinero. Muchas veces te arrepentís, no por el dinero, digo, si haces mucho, poco o nada, sino por no haber hecho cosas en la vida. Muchas veces por hacer dinero te perdés de otras cosas también, ¿sí? Y vos no te llevas el dinero. Seguramente está bueno hacer esas cosas que tu cabecita te dice, así que animate. Y si no las lográs, como por ejemplo también puede ser rentable, es difícil, no podés, nosotros estamos para el camino, pero en el caso que no puedas, lo intentaste. Y si lo intentás, es poder, ¿sí? Eso es lo que importa, ¿sí? Que no te quedes con la gana de por lo menos haberlo intentado, ¿sí? Tampoco te va a tirar una pileta vacía, pero estamos nosotros, ¿bien? Chau, nos vemos. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas,
Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas, viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo.